El barrio Campo Elías Terán está ubicado en la localidad Treso Industrial de La Bahía, suroccidente de Cartagena de Indias, Colombia. Hace parte del Cerro de Albornoz, zona a la que pertenecen barrios vulnerables de estrato 1 de la ciudad. Campo Elías cuenta con 148 casas, 400 habitantes adultos y 125 niños. Bueno, la personería como tal tiene unas funciones específicas que están establecidas en la Constitución Política Colombiana y además de eso también en la Ley 136 de 1994, que le da un número de funciones al personero digital como representante del Ministerio Público. Entre ellas está la defensa de los derechos humanos, la defensa del medio ambiente, la defensa del menor, de la familia, e igualmente la personería tiene que intervenir en la preservación y defensa también de los bienes de uso público. Dentro del cúmulo de funciones que nosotros manejamos acá, nos toca intervenir a solicitud de parte interesada o cuando a bien lo consideremos necesario, cuando se presentan ocupaciones ilegales, asentamientos subnormales, pueden ser en la parte urbana o pueden ser en la parte rural del distrito de Cartagena. Específicamente en relación con el tema de los asentamientos de la localidad número 3, allí es una de las zonas más apetecidas y donde se han visto las ocupaciones últimamente en los últimos años en esta zona suroccidental de la ciudad. Entre esos tenemos los barrios Campo Elías, Mirador de la Bahía, tenemos La Luz, etcétera. Allí normalmente llegan personas de los diferentes municipios de la costa Caribe y también vienen de otros departamentos y otros municipios para ocupar algunos terrenos, algunos lotes que aparentemente están solos, están desocupados y las personas llegan, se asientan allí y conforman unos barrios. Y para esto ellos de una u otra manera inicialmente empiezan haciéndolo, las conexiones eléctricas, el agua, la luz, estas cosas las hacen de manera ilegal y después con el tiempo tenemos entendido que las empresas de servicios públicos le instalan unos contadores comunitarios, sociales, para que ellos tengan algunos servicios públicos. Nosotros invadimos, vivíamos en Cambuche. La luz venía como un cocullito, porque no hay que decir que venía muy, sino un cucullito. Tiempos atrás estábamos en Cambuche, vivíamos en Cambuche, y después ya comenzamos a vivir en casitas de madera. Y hoy por hoy ya gracias a Dios se nos ha mejorado la situación del barrio. Y respecto a la energía, como dijo mi compañera, la energía se ha mejorado bastante porque antes la cogíamos del barrio Villabarraza. Antes no había las casas que están ahora. Y cuando yo vine no había agua y me tocaba ir allá a buscar agua. Y eso sentía que no estábamos como estamos ahora, gracias a Dios. Pero hoy por hoy, gracias a Dios, ya legalizaron la luz. Hicimos bastantes gestiones en energía social y gracias a Dios y agradeciéndole también al alcalde, a nuestro alcalde Campo Elías, que hoy por hoy ya no está con nosotros, pero bueno, gracias a Dios nos dejó el decreto de la luz firmado y ya tenemos luz. El agua ya también ha mejorado bastante, gracias a Dios. El agua antes la recogíamos en Pimpina y ya después fuimos avanzando porque nos pusieron una pileta comunitaria, pero bueno, gracias a Dios con la Junta nos ha ido mejorando el agua porque ya gracias a Dios pusieron los tubos y entraron la tubería hasta acá y las ecuaciones a las casas y gracias a Dios hoy por hoy ya tenemos agua potable en nuestras casas.
A ver, la subnormalidad en los barrios son aquellos barrios que en su proceso de formación no han cumplido con la legalidad establecida. Es decir, son barrios espontáneos, producto de invasiones, no productos de la planificación de la ciudad. Que yo lo rellené con bastante sacrificio con mi hijo y yo. Traíamos la tierra de por allá, bien lejos, la bajamos en buggy, en tanque, al hombro, y así rellenamos nosotros este lote. Porque la verdad es que esto estaba bien, era el lote más feo que había. Y la verdad es que lo rellenamos con bastante sacrificio ya. Y hoy en día aquí paramos un ranchito donde rellenamos, porque no rellenamos todo, apenas fue la mitad. Rellenamos este pedacito de aquí, porque la verdad la fuerza no nos alcanzó para rellenar todo eso. Apenas alcanzamos a rellenar este pedacito de aquí. Cartagena es la segunda ciudad del país que ha recibido más gente desplazada. Más gente desplazada, ¿qué significa? ¿Sí? Significa el copamiento de un territorio por necesidad. Ahí está en Mandela, ahí está en Pozón, ¿verdad? Olaya, todo Olaya, tú ves lo que es. Y ahí hay un hecho maravilloso, que es cuando tú en cualquier reunión popular tú dices, alce la mano, yo lo hago, lo suelo hacer cuando voy a dictar una conferencia para saber los valores de identidad de las personas. Digo, alce su mano las personas cuyos papás nacieron en Cartagena. Y tú ves que hay 2 o 3 que alzan la mano. La mayor cantidad de gente, sus padres no nacieron en la ciudad. Y eso significa que llegaron en un determinado momento a ocupar un espacio a la brava, a como diera lugar. ¿Por qué? Porque venían con una mano adelante y otra atrás huyendo de la violencia en el campo. Y entonces un hecho como eso se topa con una ciudad que institucionalmente no tiene cómo responder de manera inmediata a ese topamiento. Y viene una tensión de derechos, un conflicto de derechos, derecho que yo tengo a tener una vivienda digna. Bueno, aquí cuando nosotros entramos siendo monte. Las culebras le rodaban el uno con el otro en unos cambuches de plástico, dormían uno encima del otro. Yo aquí le daba el uno, salía a medianoche, venía, le traía los gorditos, le traía el platanito. Bueno, aquí comíamos como unos hermanos. Pero esta invasión fue bien luchada, sin luz, nosotros le metimos unas redes con alambre púa. El agua gorda nosotros la cogíamos donde el señor Emilio, antes de Villa Barraza, y en Villa Barraza poníamos un alambrito para que pudiera pasar la luz. La luz no, el cucullito. Nosotros nos tocaba durar todo el día sin bañarse y hasta que pusieron la tubería nos tocaba ayudar a la comunidad a protestar y ahí ande el alcalde a buscar el agua, a pedir que nos pusieran el agua. Nuestro barrio comenzó humilde, demasiado humilde, empezamos desde cero. Hemos logrado todo esto, hemos sacado al barrio adelante con nosotros mismos, uniendo a la comunidad. Tenemos las calles pavimentadas por medio de la misma comunidad. Hacemos jornadas de aseo, hacemos campañas de, por ejemplo, rifas, y se hacen y se han hecho las bases de las calles. Se conectó el agua, se cambiaron los tubos, antes eran tubos delgaditos, ahora son tubos de 3 pulgadas y media, 2 pulgadas y media. Se han puesto el agua, que ya toda la familia, antes se cogía el agua
en plumas comunitarias. Había mucha discordia, muchas peleas así entre la misma comunidad por el agua. Esto ha sido una comunidad muy vulnerable. Esto empezó hace 6 años, prácticamente ya tenemos 6 años de estar aquí. Al principio, pues, como todo, la gente por la necesidad de tener un pedacito de tierra donde vivir. Aquí se ubicaron más de 100 personas, todo el mundo queriendo coger su pedacito para vivir. Bueno, pero a como está el barrio y a lo que empezó ya hay una gran diferencia. Como podemos ver, el barrio ha avanzado mucho. En cuestiones pues, de servicio tuvimos bastante dificultades. Como ya lo han dicho muchos compañeros, pues aquí tuvimos una necesidad muy grande que fue el agua y también la luz. Cogíamos la luz de Villa Barraza, el agua también en parte nos la daban ahí, como un señor de aquí al ladito que tenía una casa que vivía ahí. Y no, aquí con la comunidad y eso y gestionando, pues pudimos organizar un poco el agua. En los 4 años pues, que yo estuve como líder, colocamos una abrazadera de 4 pulgadas, pues eso nos organizó mucho el agua. Y después se hicieron unas adecuaciones que nos permitió poder ingresarle a las casas y gozar de ese servicio como lo tenemos hoy. Hubieron muchas personas que lo colaboraron, como la doctora Emilcia Naya, a cual le pusimos el nombre de la calle principal. Y comenzamos también los trabajos con el agua porque cuando llegamos había escasez de agua. Entonces nos tocó otra vez molestar a los vecinos, los barrios vecinos. Y había un señor que él cuidaba unos lotes, el señor Emilio. Y él nos ayudó bastante en esos momentos, porque él era el que nos proveía del agua, a pesar de que se lo negaban en su empresa que nos diera el agua. Pero él aún así nos la daba porque era algo necesario, el cual necesitamos todos nosotros los seres humanos para vivir. Y de ahí comenzamos a trabajar, ya cuando nos organizamos y comenzamos los proyectos del agua. En la tarea de averiguar por las tuberías, encontramos que había una tubería que suministraba el cementerio. De ahí nos tomamos el atrevimiento de conectarnos. Comenzamos con los trabajos comunitarios, así como con la pavimentación y otras cosas más. También con nuestras esposas, ellas nos ayudaban también. Había mujeres que trabajaban con nosotros haciendo las canales. Pues todo esto fue un proceso, pero hoy en día, gracias a Dios, se ha mejorado el servicio. Mi sueño es dejar mi casa de dos pisos para dejarle a cada quien, son 3 hijos, para dejarle a cada quien ubicado en su lugar. Y esos son mis sueños y yo sé que... Bueno, y ahora actualmente tenemos el agua, ya como antes no la teníamos, ahora la conservamos, la sabemos tratar. Y de que nos hemos dado cuenta que la energía y el agua son algo fundamental. Hoy en día nosotros tenemos que valorar el agua porque es algo que es la vida para nosotros, porque un ser humano sin agua no puede vivir. Entonces tenemos que hacer conciencia de eso. Tenemos que cuidar nuestros ríos, nuestros manantiales, no contaminarlos, para que así permanezca nuestra agua. Fíjense que ya hoy en día el agua nos la están vendiendo. Uno va a la calle, ya no le regalan un vaso de agua, ya te la venden, una bolsita de agua te la venden 500 pesos. ¿Cómo se ha estado escaseando el agua? Por eso tenemos que hacer conciencia, ahorremos agua, la energía también. Tenemos que hacer conciencia de eso, tenemos que ahorrar energía. Fíjense que hemos tenido racionamiento y se nos ha puesto un poco dura la situación. Entonces tenemos que ahorrarla, hay que valorarla también, eso hace parte de nosotros.